La verdad que el gobierno no ha dado las respuestas que nosotros venimos diciendo, y ayer justamente cuando estábamos en la reunión de mesa de unidad sindical provincial, evaluábamos esto, ¿no? Un poco el doble discurso que está teniendo el gobierno, por eso que hemos hecho este comunicado de prensa, un poco tratando de explicarle al pueblo de la provincia cuál es la situación que nosotros estamos atravesando, aparte del no pago de salarios, del pago escalonado, el pago fuera de tiempo y forma. Tenemos que recordar, digamos, el pliego de reclamos que nosotros veníamos sosteniendo antes de que se profundice todavía esta crisis, que tenía que ver ya con algunos acuerdos sobre retroactivos de diferentes sectores que no se venían cumpliendo, los retroactivos a los jubilados y jubiladas, el tema de infraestructura escolar, el tema de recategorizaciones de diferentes sectores, homologación de convenios, el canon pesquero, bueno, un combo de situaciones que habíamos elaborado en un pliego de reclamos. Ahora lo que tenemos que saber, o lo que deben saber todos, es que cuando nosotros tuvimos la última reunión con el gobierno, lo que se nos indicó fue que las paritarias que firmamos a principio de año, muchas de ellas con cláusula gatillo, como ya te digo, algunas que retroactivos que no se venían cumpliendo, y algunas como, por ejemplo, los docentes que deberíamos empezar a cobrar la cláusula gatillo ahora en lo que es el cobro en el mes de agosto, ¿no? Sí. Que era trimestral y acumulativa. El gobierno, ¿qué nos dijo? Nos dijo que iban a reconocer solamente hasta el primer trimestre, en el caso de los docentes, y en el caso de los demás sectores, solamente hasta el mes de julio, y de ahí, y que eso que se reconocía hasta el mes de julio, lo iban a pagar, y en septiembre recién nos iban a decir de qué manera, en cuántas cuotas. Y el resto, o sea, de julio hacia adelante, no lo iban a reconocer. O sea, esta es la gravedad de las situaciones, digamos. El gobierno que firma paritarias, perdón, Sí. el gobierno que firma paritaria intenta desconocer, a través de lo que ellos dicen, un mecanismo legal, lo mismo que ellos han firmado. Entonces, la gravedad de la cuestión del no pago en tiempo y forma se profundiza con el intento de desconocer un acuerdo paritario que el mismo gobierno ha firmado, y que nosotros por eso estamos diciendo que eso significa una estafa, porque no puede ser, no hay precedentes en la historia de que un gobierno intente modificar o desconocer lo mismo que ellos han firmado. Claro. Esta es la gravedad de la situación, y que por otro lado, por eso hablamos del doble discurso, el gobernador dice, vamos a cumplir con todo lo que hemos firmado, pero cuando nosotros vamos a la reunión, nos dicen, no les vamos a reconocer lo que hemos firmado. Entonces, esto es lo que tiene que saber el pueblo de nuestra provincia, en el constante doble mensaje y en la confusión que genera el mismo gobierno, ¿no? Sí, y ante esta situación, Tomás, que obviamente, a ver, se ve el apoyo como no se vio en otras medidas de fuerza como el año pasado, que también fue prolongada. Este año se ve ya el acompañamiento de la comunidad educativa, de los padres. Ayer en Trelew fue una marcha masiva, lo mismo pasó en Gaiman hace unos días. Aquí en la comarca andina también, distintas manifestaciones que se han dado donde las familias ya están presentes, cosas que otros años no se daban. Esto también muestra digamos, la crisis que se están viviendo en otros sectores. Pero la pregunta es, en concreto, ¿el gobierno en algún momento les explicó en la mesa sindical de dónde está sacando los recursos o cuáles son los medios que tiene para cubrir sus obligaciones? Bueno, el gobierno expuso muy por encima la situación económica de la provincia de Chubut, con sus fundamentos. Y la verdad es que nosotros allí, por supuesto que tuvimos, digamos, bueno, una conversación bastante tensa cuando se dio esta situación. Pero lo que pasa es que el gobierno, nosotros no hablamos de verdades o de mentiras. Nosotros lo que estamos hablando es de incumplimiento. Acá hay una responsabilidad política. Acá el responsable de la administración del Estado es el gobierno, y que lo que nosotros decimos,
nadie le puso una pistola en la cabeza a los paritarios, al gobierno, cuando nosotros fuimos a las discusiones. Es más, desde algunos sectores del propio gobierno, por los mismos medios de comunicación que ellos pagan, hacían alarde de que habían ofrecido más de lo que algunos sindicatos pedían, no en el caso docente, pero de otros sectores. Entonces, cuando después se quiere poner la responsabilidad de esta crisis sobre los sindicatos, estamos hablando de una irresponsabilidad y de un juego perverso, porque lo que nosotros tenemos que remarcar un poco es la historia de donde venimos. El año pasado tuvimos una profunda lucha, 180 días en una carpa en la esquina de Casa de Gobierno, que terminamos firmando paritarias, la mayoría de los sectores a mitad de año, en el mes de julio. Ahora, cuando se firmó esa paritaria, ya teníamos un año de congelamiento salarial. Este año, cuando vamos a las paritarias, por supuesto que lo que nosotros decimos es, logramos una recomposición salarial, y luego lo que nosotros denominamos la cláusula gatillo, que no es nada más ni nada menos que dejar atado próximos recomposiciones que tienen que ver con la inflación de nuestra región patagónica. Claro. Entonces acá no estamos hablando de aumentos estrafalarios o de que el gobierno nos dio algo. A ver, no. Acá lo que estamos hablando es que venimos del intento de recuperar lo que se ha perdido en años anteriores y que el gobierno nuevamente, con esta definición o este intento, nos está congelando el salario al mes de abril de este año con la inflación que acaba de suceder en nuestro país. Fíjate que hagamos esta cuenta, por ahí es un poco aburrido, pero es importante que lo entendamos. Los docentes teníamos que cobrar el 10% de recomposición a nuestro salario básico testigo, que era la suma del primer trimestre a cobrar en agosto, trimestral y acumulativo. El 10%. Eso es lo que el gobierno nos quiere decir, que lo va a pagar en 6, 8 cuotas a partir de septiembre. Ahora, ya en nuestro país tuvimos una devaluación del 30%. O más, sí. Entonces, fíjate vos, digamos, cuando el gobierno dice que ha reconocido el aumento de los trabajadores cuando nos está congelando el salario, y en realidad volvemos a perder ante la inflación de este gobierno nacional, que también que es un desastre, ¿no? Tomás, digamos, a ver, los fundamentos y las condiciones que se están dando, creo que todos los trabajadores chubutenses lo tienen clarísimo. Hoy lo están padeciendo también los comerciantes. Claro, la pregunta la pregunta que se hace también justamente el comerciante, el padre del estudiante, los mismos docentes, en el caso de ATECH, o trabajadores estatales. Acá, por ejemplo, en el noroeste hablamos de trabajadores del área de pesca, bosques, vialidad provincial, defensa civil y otros organismos. La pregunta es, ¿cómo se sale de esto? ¿Cuánto tiempo más se espera? O sea, ¿no hay diálogo posible en la mesa sindical y el gobierno, digamos, para llegar a un acuerdo? ¿O ellos siguen diciendo no hay plata? Esa es la única palabra que tienen, las únicas palabras. Es que en realidad es eso, ¿no? Nosotros ayer hemos manifestado claramente que nosotros estamos abiertos al diálogo, siempre lo estuvimos. Es más, el pueblo de la provincia tiene que saber que las primeras reuniones que nosotros tuvimos con el gobierno, que se las veníamos exigiendo ya desde el mes de junio, porque veíamos una alerta, a nosotros se nos prendió una luz roja cuando veíamos que ya el aguinaldo se pagaba fuera de tiempo, que el incentivo docente se viene constantemente pagando fuera de tiempo, que no se cumplían algunos acuerdos ya. Le pedíamos al gobierno una reunión urgente para abordar y para no llegar a un grado de tensión y de crisis como el que llegamos. El gobierno tardíamente responde y finalmente acepta esta reunión que nosotros le estamos pidiendo, pero para decirnos que no van a cumplir con lo firmado y que la única solución es el pago escalonado de los salarios. Y fíjate vos que esas fechas que nos dijeron del pago escalonado, hoy está en duda. Hoy el gobierno no sabe si puede cumplir con lo establecido para el segundo rango y menos para el tercer rango. Entonces hay un grado de improvisación, como vos dijiste al principio, de incertidumbre, muy, muy complejo. La verdad que nosotros valoramos aquellas reacciones que han tenido
por ejemplo, varios consejos deliberantes de diferentes ciudades, de pueblos, porque justamente, o también algunos intendentes que han mostrado preocupación, instamos a que sigan ese camino, porque creo que al gobierno hay que decirle o exigirle una reacción política, porque cuando el gobierno dice que estamos haciendo todos los esfuerzos, está diciendo básicamente que no le está pagando a sus trabajadores, y esto significa que el pequeño comerciante de cada pueblo, el kiosquero, el almacenero, el de la tienda, todo el mercado interno de nuestra provincia, que en la cordillera, como bien lo decís, en la meseta, en gran parte de la mayoría de nuestra provincia, genera el mercado interno económico, y es una cadena de consecuencias negativas lo que hoy el gobierno realiza. No es solamente el no pago a los trabajadores, sino que es cortar el circuito económico en el cual va afectando a todos los sectores de la comunidad. Por eso nosotros decimos que es muy complejo que no haya una reacción y que el gobierno esté solamente en la tesitura de que la única salida es el ajuste a los trabajadores. Nosotros el año pasado le hemos expresado, le hemos llevado proyectos de recaudación extraordinaria, que hace un año duermen en la legislatura. Habremos tenido iniciativas como que no es nuestra responsabilidad, pero como para decir, bueno, ¿cuál es la salida, cuál es la estrategia? Y nuevamente hoy nos encontramos con que el gobierno no la tiene y lo único que se le ocurre es el ajuste a los trabajadores. Sí, la verdad que esto es muy preocupante porque no es solamente con un sector. Esto que vos decís es muy claro. Esto está afectando a toda la comunidad del pueblo Chubut y se está expresando en las calles porque justamente es eso. Bien, Tomás, con respecto justamente a la expresión en las calles, ¿se prevé una marcha multitudinaria para el próximo jueves 22? Sí, es así. Hoy martes a las 5 de la tarde, en casi todas las ciudades hay marchas convocadas, digamos, localmente, coordinadas provincialmente, pero cada una de los territorios en sus mesas de unidad locales o con los sindicatos de organizaciones se van a expresar a las 5 de la tarde en marchas en toda la provincia. Y el jueves está convocada una gran marcha provincial con presencia de dirigentes nacionales, también para darle un marco y una visibilización nacional, porque entendemos que tiene que haber una reacción, que el gobierno tiene que tener una reacción y una respuesta, ¿no? Y que la respuesta no puede ser la que ha adoptado. Y la verdad que déjame decirte una cosa, nos preocupa muchísimo, pero estamos muy, muy preocupados respecto al nivel de provocación y de violencia que está instalando el gobierno, amedrentando a los trabajadores con el descuento de lo que todavía no pagaron, estigmatizando a los dirigentes sindicales y a los sindicatos, provocando una crisis todavía más que económica, política, con las declaraciones que ha hecho el ministro Mazzoni, que la verdad que no ayudan en nada a lo que ellos llaman la paz social que dicen que buscan tanto. La verdad que no es con este tipo de actitudes que va a resolverse el conflicto. Nosotros hoy le estamos exigiendo al gobierno que bajen el nivel de agresividad porque hay mucha sensibilidad en la población y creo que no están tomando dimensión, por ejemplo, las declaraciones que genera, por ejemplo, el ministro Mazzoni, ¿no? Con lo que ha dicho con sus últimas declaraciones. La verdad que esto es muy irresponsable de parte de un gobierno que es el primero que no está cumpliendo los acuerdos, que es el responsable de haber generado esta crisis económica y que aparte la está convirtiendo en una crisis política. Nosotros le decimos al gobernador Arcioni, que es el principal responsable de brindar las garantías a todo el pueblo de la provincia, a todos los trabajadores y trabajadoras que nos manifestamos en las calles, en las plazas, en las rutas, en los edificios públicos, porque estamos defendiendo algo que es nada más y nada menos que nuestro derecho, que es lo que ha firmado el propio gobierno y que ahora pretende desconocer. Entonces la verdad que le pedimos al gobierno y le exigimos que brinde las garantías a todos los ciudadanos y las ciudadanas, porque nosotros no queremos más crisis. Bien. No queremos violencia, lo que queremos es la resolución de los conflictos, y por eso volvemos a exigirle, como se lo exigimos, la convocatoria a una reunión, pero que tenga respuestas concretas, respuestas y soluciones, no para decirnos que la única salida es que tengamos que volver a trabajar agachando la cabeza, con descuentos por los días de paro, y encima continuar con el pago escalonado y el desconocimiento de lo que ellos mismos han firmado. Esa no es la solución
si está esperando el pueblo de la provincia de Chubut.